Hola, hola chicos, ¿cómo están? El primer ejercicio que nos solicitan en esta parte de funciones trigonométricas es que construyamos la función coseno. Entonces, nos piden en primer lugar que completemos esta tabla. Es muy importante entender qué es lo que vamos a lograr con esto. Si ustedes ven, acá tenemos valores X que si ustedes los ven bien son ángulos. Por lo tanto, las gráficas de las funciones trigonométricas en el eje X van a llevar medidas de ángulos. Y estos datos que vamos a obtener acá van a ser nuestros valores Y, que son los resultados de seno de X, coseno de X, tangente de X, etc. Entonces, ¿qué son estos valores Y? En este caso, recuerden que coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, es el resultado de dividir la medida del lado adyacente con la medida de la hipotenusa. Es esa razón. Entonces, nuestros valores Y son esos resultados de las razones trigonométricas. Y así vamos a ir obteniendo pares ordenados de la forma X, Y. Valores de ángulo relacionados con los lados correspondientes a ese ángulo. Entonces, así es como vamos a ir formando cada una de ellas. La idea es poder trabajar acá la función coseno. Yo voy a hacer solamente en uno de los intervalitos. La idea es que ustedes puedan completar los demás. Y para seno y tangente, pues tenemos otros videos que nos ayudan a comprender por qué las gráficas se comportan de la manera en que se comportan. Entonces, yo me voy a concentrar en este intervalo. La idea es que ustedes puedan trabajar en los otros 7 casos, que ustedes puedan completar la tabla. Vean que viene por cuadrante. Acá nosotros tenemos el primer cuadrante de 0 a pi medios, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Y ya luego acá tenemos una segunda vuelta, ¿verdad? Entonces se van a ir comportando de forma similar. Repito, me voy a concentrar en el segundo cuadrante. La idea es que luego ustedes puedan sacar el tiempo y trabajar con los otros. Entonces, ¿cómo se hace para completar esto? Algo muy importante es que recuerden de el cuadrante en el que cae, así es el par ordenado. Si cae en el primer cuadrante, nosotros sabemos que el par ordenado es de la forma X, Y. Si cae en el segundo cuadrante, voy a tener que la X es negativa y la Y positiva. Si cae en el tercer cuadrante, la X es negativa, la Y es negativa. Y si cae en el cuadrante 4, la X es positiva y la Y es negativa. Esto tiene que ver con el signo de las razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, mis resultados de aplicar la función coseno en el segundo cuadrante me está diciendo que todos mis resultados van a irme dando negativos. ¿Por qué? Porque en el segundo cuadrante solo seno es positivo. Ese tipo de cosas hay que irlas recordando. Ok. Entonces, vamos a averiguar esos 4 datos de ese segundo cuadrito. Para uno, pues es muy fácil llegar y calcular coseno de 2 pi tercios, que ese sería el primer cuadrito de ese segundo cuadrante, coseno de 3 pi cuartos, coseno de 5 pi sextos y coseno de pi, que son los datos que nos piden que completemos acá, ¿verdad? Yo puedo llegar y ponerlos en la calculadora directamente, o sea, esa es una opción. Yo podría meter todo esto en la calco y ver que, por ejemplo, aquí mi respuesta es menos un medio, que aquí mi respuesta es menos raíz de 2 sobre 2, que acá me da menos raíz de 3 sobre 2 y que aquí me da menos 1. Ok, y ahí ya tengo los datos para mi cuadro. Yo sé que cuando yo pruebo coseno de 2 pi tercios, eso me da menos un medio, menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2 y menos 1.
Ok. La idea es que, bueno, ustedes pueden probar todos esos y llenar la tabla perfectamente y van a darse cuenta que los datos son repetitivos por la forma que tienen la función seno, coseno y tangente. La idea, chicos, es que hagan algunos a mano, que realmente lo intenten y que luego puedan revisar con la calculadora. Entonces voy a hacer uno de ellos a mano para recordar cómo era que se hacía. Y la idea es que ustedes los puedan trabajar por lo menos algunos de ellos, tal vez uno de cada partecita, uno de cada cuadrante, para recordar y tener claro cómo se relaciona esto con lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si yo quiero determinar qué pasa cuando la x vale 2 pi tercios para la función coseno de x, entonces lo primero que debería de hacer es mi dibujo. Yo puedo graficar mi circunferencia trigonométrica y en ella puedo dibujar mi ángulo. 2 pi tercios, si yo calculo el 2 tercios, 2 tercios nos da como resultado 0,66. Eso quiere decir que está entre 0,5, que era pi medios, y un pi, que estaría acá, ¿verdad? Entonces, si está entre 0,5 y 1, eso quiere decir que mi ángulo, perdón, cae por acá. ¿Ok? Y de hecho, ya el ejercicio nos decía que estaba en el segundo cuadrante. Entonces, acá tenemos el ángulo de 2 pi tercios. Ahora bien, a mí me están pidiendo que saque coseno y yo sé que coseno es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces debo de dibujar el triángulo que se relaciona con ese ángulo, que sería este triangulito de aquí. Yo sé que la hipotenusa vale 1 y necesito ver quién es este ángulo de acá. Entonces hay que recordar que eso es ángulo de referencia. Entonces lo que tenemos es este triángulo donde acá mide 1, este es un valor y que desconocemos y este es un valor x que desconocemos. Entonces, este sería el ángulo de referencia para 2 pi tercios. Entonces, ¿cómo se hacía para sacar ese ángulo de referencia? Recuerden que siempre se ve entre el eje X más cercano y el lado terminal. Entonces, yo aquí tengo que esto mide 2 pi tercios y el eje X más cercano es pi. Entonces, ¿cómo puedo hacer para sacar el dato que está en rojo? Pensémoslo bien, analicémoslo bien. Pi menos 2 pi tercios. Y eso nos da pi tercios. Ese sería nuestro ángulo de referencia. Y acá hay varias formas de cómo proseguir. Si yo me sé los triángulos especiales y tengo una ficha de triángulos especiales, yo ya sé que aquí va pi sextos. Si no, lo puedo sacar con la teoría que me dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es pi, ¿verdad? Ok, y yo sé también que si yo tengo esas medidas, entonces voy a tener que este lado mide 1 y que el lado opuesto a pi tercios, que es 60 grados, mide raíz de 3 sobre 2, perdón, aquí es un medio, ahora sí, un medio y raíz de 3 sobre 2. Entonces, si a mí me piden coseno de 2 pi tercios, yo sé que va a tener una relación con coseno de su ángulo de referencia. Y como me cayó en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante solo seno es positivo, entonces va negativo. Entonces bajo el negativo y coseno de pi tercios, me ubico en pi tercios y coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y nos da menos un medio, que fue el dato que la calculadora nos dio hace rato. Entonces, chicos, repito, yo sé que se volvería un poco extenuante hacer este trabajo con todos los ángulos. La idea es que hagan algunos para recordar esta materia, para saber cómo usar los triángulos. Y luego podemos revisar con la calculadora para completar el resto y revisar los que nosotros hicimos, ¿ok?
Entonces, los invito a que realmente lo trabajen, que rellenen ustedes bien esa tabla. Luego, en segundo lugar, nos piden que con base a esos pares ordenados que nosotros encontremos, hagamos la gráfica. Entonces, vean que yo no podría hacer toda la gráfica porque yo me concentré solamente de pi medios a pi, pero yo podría graficar de pi medios a pi. Luego ustedes tienen que hacer los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en coseno el dominio máximo de esa función es todo r. Entonces, desde menos infinito a más infinito yo podría graficar. Nada más que a veces lo que hacemos son pedacitos, ¿verdad? Como para tener una idea de cómo es. Entonces, yo ya sé que cuando la x vale 2 pi tercios, bueno, aquí tengo entre pi medios y pi, 2 pi tercios, andaría, vamos a ver, 2 tercios es aproximadamente 0,66, andaría como por acá. Luego el 3 pi cuartos está justamente a la mitad, andaría como por aquí. El 5 pi sextos andaría como por acá y ya luego el pi. Entonces, si yo tengo el 2 pi tercios, yo ya sé que esto va a valer menos un medio. Entonces puedo marcar el puntito. Anda por acá. Cuando la x vale 3 pi cuartos, el lado y habíamos dicho que era menos raíz de 2 sobre 2. Y eso es aproximadamente menos 0,7. Eso quiere decir que anda como por aquí. Muy cerquita, pero un poquitito más abajo. Y cuando el ángulo vale 5 pi sextos, vale menos 0,86. Entonces baja todavía un poquitito más. Vean que entre más grande mi escala, me va a quedar mejor mi dibujo, ¿verdad? Anda por aquí y que cuando vale pi, la y vale menos 1. Entonces, yo sé que en mi gráfica me quedaría algo así, por lo menos en esta parte. La idea, como les digo, es que ustedes puedan hacer el resto de puntos e ir viendo cómo va quedando la gráfica, ¿verdad? Entonces, los invito para que ustedes lo puedan trabajar. Muchas gracias por su atención.